25 de enero, conversión de San Pablo Apóstol, festividad. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículos del 3 al 16. En aquellos días dijo Pablo al pueblo: Yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié en esta ciudad. Fui alumno de Gamaliel y aprendí hasta el último detalle de la ley de nuestros padres. He servido a Dios con tanto fervor como ustedes muestran ahora. Yo perseguí a muerte este nuevo camino, metiendo en la cárcel, encadenados a hombres y mujeres, y son testigos de esto el mismo sumo sacerdote y todos los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco, y fui allí para traerme presos a Jerusalén a los que encontrase para que los castigaran. Pero en el viaje, cerca ya de Damasco hacia mediodía, de repente una gran luz del cielo me envolvió con su resplandor. Caí por tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo pregunté: ¿Quién eres, Señor? Me respondió: Yo soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues. Mis compañeros vieron el resplandor, pero no comprendieron lo que decía la voz. Yo pregunté: ¿Qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió: Levántate, sigue hasta Damasco, y allí te dirán lo que tienes que hacer. Como yo no veía, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano a Damasco. Un cierto Ananías, devoto de la ley, recomendado por todos los judíos de la ciudad, vino a verme. Se puso a mi lado y me dijo: Saulo, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y lo vi. Él me dijo: El Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, para que vieras al justo y oyeras su voz, porque vas a ser su testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora, no pierdas tiempo, levántate, recibe el bautismo que por la invocación de su nombre lavará tus pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 116. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, aclamando todos los pueblos. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Aleluya, yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 18. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy día, con toda la Iglesia Universal, estamos celebrando la festividad de la conversión de San Pablo, apóstol. San Pablo, uno de los más grandes defensores de nuestra fe y también
uno de los más grandes difusores de nuestra fe. Pero antes de ser defensor y difusor, San Pablo persiguió a la iglesia, persiguió a los primeros cristianos, persiguió el camino, porque en los primeros momentos a la iglesia se la llamaba el camino. Y precisamente San Pablo mismo nos narra en la primera lectura todo ese proceso que va desde la persecución a los cristianos hasta su conversión, producida por esa presencia de Jesucristo, por esa aparición de Jesucristo ante San Pablo, y que fue el que va a causar ese cambio en su vida. Eso es lo que leemos en la primera lectura, que está recogida del libro de los Hechos de los Apóstoles, del capítulo 22, del versículo 3 al 16. Y decíamos que ahí San Pablo efectivamente narra ese momento en el que tuvo ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Ya nuestro Señor Jesucristo había pasado por el misterio pascual, su pasión, su muerte, su resurrección, ya había subido al cielo. ¿Cuánto tiempo pasó después para presentarse a San Pablo? No se sabe exactamente. Sería unos cuantos meses, serían 1 o 2 años, pero no sería más tiempo. No sería más tiempo. En todo caso, San Pablo, lo dice él, nací en Tarso, de Cilicia. Fui alumno de Gamaliel. Aprendí hasta el último detalle la ley de nuestros padres. Fervoroso en el servicio a Dios y en el cumplimiento de la ley. Perseguí a muerte este nuevo camino, metiendo en la cárcel, encadenados a hombres y mujeres. San Pablo está empezando a narrar. Primero dice que es de un pueblo, Tarso. Precisamente ese pueblo, el emperador romano le había concedido a todos sus habitantes, a todos los ciudadanos, la ciudadanía romana. San Pablo, por lo tanto, tenía ciudadanía romana. Era judío por fe, por nacimiento, pero también por ser parte de este pueblo que tenía la ciudadanía romana, también podía decir que era romano de nacimiento. Hay un caso muy especial en San Pablo, lo decimos rápidamente, que ya una vez convertido y estando predicando por el mundo entero conocido de entonces, en un momento determinado, como le solía ocurrir muchas veces, lo denunciaban, lo apaleaban, lo llevaban ante las autoridades, y en una de esas oportunidades, cuando ya estaban a punto de darle latigazos, de someterle a tortura, uno de los soldados le pregunta: ¿de dónde eres? Y San Pablo dijo: yo soy romano. Y aquel soldado fue inmediatamente a llamar al oficial, y el oficial vino muy rápidamente y le preguntó: ¿tú eres romano? Y San Pablo con mucha fuerza va a decir: sí, yo soy romano de nacimiento. Y aquel hombre, aquel oficial del Imperio Romano le dijo: pues a mí eso me costó mucho dinero. Por lo visto, aquel hombre había sacado la ciudadanía romana a base de pagar, o de, como decimos ordinariamente, de dar coimas. San Pablo lo tenía por nacimiento. Era de Tarso, y Tarso era una ciudad romana. Pues esto también es significativo, porque San Pablo es un hombre del mundo, un hombre que tiene ciudadanía romana, que tiene fe judía, que sabe el idioma griego, que sabe el idioma arameo, que sabe el idioma hebreo. Es un hombre de mucho conocimiento. De alguna manera podemos decir,
ya se entrevé que Dios lo venía preparando, que Dios ya estaba preparando a ese hombre para que luego, una vez convertido a la fe cristiana, sea uno de los más grandes defensores de nuestra fe, hasta el punto que va a dar su vida por nuestro Señor Jesucristo. Y efectivamente, San Pablo, en ese afán por perseguir a los cristianos y yendo a un pueblo llamado Damasco, pues en el camino Jesucristo se le va a presentar. Va a decir el mismo San Pablo: hacia mediodía, de repente una gran luz del cielo me envolvió con su resplandor. Caí por tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Era Jesucristo quien le estaba diciendo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero Saulo estaba persiguiendo a los cristianos, no estaba persiguiendo a Cristo. Con lo cual ya se empieza a revelar que la iglesia, compuesta por los cristianos, por los católicos, por los bautizados, es el cuerpo de Cristo. Perseguir a los bautizados, a los cristianos, es perseguir a Cristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La iglesia, cuerpo de Cristo. Yo pregunté, sigue contando San Pablo, ¿quién eres, Señor? Me respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Es el momento en el que San Pablo va a empezar a ese proceso de conversión. Se queda ciego momentáneamente. Van a llevarlo de la mano a Damasco, y ahí en Damasco se va a concretar su conversión recibiendo el bautismo. Hoy día estamos celebrando este momento, la conversión de uno de aquellos apóstoles, porque es considerado apóstol, aunque no fue de los 12, y sin embargo es considerado apóstol por la iglesia. La conversión de este hombre que va a llevar el evangelio, la buena nueva, a casi todo el mundo conocido de ese tiempo, al Imperio Romano. Es el que va a llevar el evangelio a la zona de Grecia, es decir, ya Europa, a Roma, a España también, a España. San Pablo, como decíamos casi al iniciar, un hombre del mundo, un hombre con grandes conocimientos, un hombre con un amor a Yahvé muy fuerte, hasta el punto de que en su amor a Yahvé, cuando escucha que se dice que un hombre se hacía llamar Dios, era Cristo, en su afán de defender la fe judía, empieza a perseguir ese camino, creyendo que estaba en lo correcto. Pero cuando descubre que él era el equivocado y que esa nueva fe es la correcta, San Pablo se dedica a esa nueva fe. Y entonces en la vida de San Pablo hay como 3 grandes viajes misionales, incluso podríamos decir 4, con el último viaje que fue ya preso, encadenado, y lo llevaron a Roma, y al final va a terminar martirizado, le van a cortar la cabeza. Y entonces decíamos, con ese último viaje serían 4 los grandes viajes misionales de San Pablo. Recorre casi todo el Imperio Romano, llevando esa nueva fe a las diferentes poblaciones de aquellos tiempos. Pero San Pablo, con esa sabiduría que le da Dios, pues se va a fijar en lugares estratégicos. Por ejemplo, va a ir a Corinto, va a ir a Atenas, va a ir a Colosas, va a ir a Tesalónica, grandes pueblos de aquellos tiempos, pueblos con salida al mar, por lo tanto con puertos marítimos, y donde hay puerto hay movimiento de gente que llega, gente que sale, y entonces San Pablo especialmente busca esos sitios donde él piensa, inspirado por Dios, que es más fácil que se difunda la fe. Y efectivamente, en su primer gran viaje misional, que recorre más de 5.000 kilómetros, y a lo largo de 2 años, más de 5.000 kilómetros a pie, San Pablo va recorriendo y llevando el evangelio a todos esos lugares, y además
fundando, podríamos decir, con nuestros términos de ahora, fundando diócesis, fundando parroquias y dejando al frente de esas diócesis y parroquias, pues lo que ahora serían o los obispos o los sacerdotes. Hay el caso bien concreto que se conoce del obispo Timoteo y el obispo Tito, consagrados por el mismo San Pablo. Más aún, San Pablo los conoció de pequeños, casi podríamos decir que fueron acólitos de San Pablo. Conoció a la abuelita, conoció a la mamá, por ejemplo, de Timoteo, y conocía cómo conocían y sabían y leían y meditaban la Sagrada Escritura. San Pablo va predicando, llevando la buena nueva a todos estos lugares, va fundando comunidades cristianas, lo que serán las diócesis y las parroquias, y va dejando al frente unos responsables que van a ser después pues, los obispos, los sacerdotes. San Pablo ya está organizando todo esto en su primer viaje. En su segundo viaje misional, igual un recorrido de 2 o 3 años y en kilómetros, más de 5.000 kilómetros, pues empieza a escribir cartas. Son las famosas cartas de San Pablo que forman parte del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, en general, tenemos 14 escritos de San Pablo, incluido también la carta a los Hebreos. 14 escritos de San Pablo. Es la mitad de escritos más uno de todo el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros, 27 escritos. Pues de todos ellos, 14 son de San Pablo, la mitad más uno. Y es el primero en empezar a poner por escrito estas cosas, hasta el punto de que cuando uno coge el Nuevo Testamento y uno se pregunta, ¿y cuál sería el primer escrito de todos estos estos 27? Pues hay que decir que los primeros fueron las cartas de San Pablo. San Pablo empieza a escribir hacia el año 50, hacia el año 51 del primer siglo. Ya hemos dicho que luego esos escritos van a formar parte del Nuevo Testamento. Parece ser que San Pedro ya conocía esa colección de escritos de San Pablo, porque va a decir en una oportunidad, en una de sus cartas, en su segunda carta precisamente de San Pedro, que forma parte del Nuevo Testamento, va a decir que los escritos del hermano Pablo son de lectura muy difícil, y que algunos utilizan muy mal para enredar a otras personas. Incluso va a decir ahí San Pedro y lo va a poner en el mismo nivel las cartas de San Pablo que los escritos del Antiguo Testamento. Con lo cual, San Pedro está diciendo, las cartas de San Pablo también son inspiradas, porque si les ponen el mismo nivel que los escritos del Antiguo Testamento, y ya los escritos del Antiguo Testamento se tenían por inspirados, entonces San Pedro está diciendo, también las cartas de San Pablo están inspiradas. San Pedro conocía la colección de escritos de San Pablo. Pues San Pablo tiene esa genialidad, inspirada por Dios seguramente, de empezar a escribir cartas a estas diferentes comunidades que ya en su primer viaje misional había fundado. En su segundo viaje les empieza a mandar cartas a esas comunidades para reafirmar su fe. Y les escribe en el lugar donde él se encuentre, ya no necesariamente en Palestina, ya no necesariamente en Tierra Santa. San Pablo está haciendo una innovación y les escribe en griego, ya no en hebreo ni en arameo. Les escribe ya no en lengua sagrada, sino en la lengua que en ese momento era la lengua que se hablaba a nivel mundial, el griego. Y San Pablo escribe en griego. Todo esto lo realiza San Pablo, a quien hoy día estamos celebrando su conversión. Y luego San Pablo va a tener un tercer viaje misional también con distancias parecidas, alrededor de 5.000 kilómetros, con un tiempo de recorrido alrededor de 2 años. Y en medio de todo eso, persecuciones, lapidaciones, naufragios,
Es decir, además de todo el sufrimiento que suponía caminar, porque seguramente lo harían caminando todos esos kilómetros, esas distancias. Además de todo eso, pues estas persecuciones. Hoy día pues estamos celebrando a San Pablo, y por eso en el Evangelio, en el Salmo responsorial, se nos dice: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. San Pablo lo realiza al pie de la letra. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Y es lo que encontramos también, además del Salmo responsorial, encontramos en el Evangelio. En el Evangelio podríamos decir que está la vida de San Pablo, porque nuestro Señor ya al final de su vida, cuando ya está a punto de subir al cielo, va a dar como el último encargo a los apóstoles y por lo tanto a toda la iglesia: vayan al mundo entero, proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Y efectivamente, miramos la vida de San Pablo, y esto es lo que realiza San Pablo: lleva el Evangelio al mundo entero, proclama el Evangelio al mundo entero. Por donde va, realiza bautismos y los signos, como dice aquí nuestro Señor, y lo cuenta San Marcos. Los signos lo acompañaron siempre. Por ejemplo, en una ocasión, juntando leña para hacer una fogata, una serpiente se le mordió en la mano. Cuando los pobladores de aquel lugar, pensando de que era un ladrón, un malhechor, por eso era castigado, y viendo qué tipo de víbora, de serpiente le había mordido, muy mortal, esperaban que se hinchara y que muriera al instante, y no pasó nada. No pasó nada. Si beben un veneno mortal no les hará daño, cogerán serpientes en sus manos, impondrán la mano de los enfermos. Y ahí en esa misma isla, eso le ocurrió en una isla, también curó al jefe de toda esa isla, ¿no?, imponiéndole las manos. San Pablo es ese hombre escogido por Dios expresamente, que ya lo había venido preparando desde su nacimiento, pero que también supo corresponder con su entrega, con su servicio, con su dedicación, con su vida sacrificada, con su esfuerzo, y al final termina ofrendando su vida a Dios con la muerte que se le daba a los ciudadanos romanos. A los ciudadanos romanos no se les podía crucificar, a los ciudadanos romanos se les cortaba la cabeza, pues San Pablo le cortaron la cabeza, murió de esa manera, martirizado, ofreciendo su vida a Dios. Hoy día estamos celebrando su conversión, y por eso también a la vez invocamos esa intercesión poderosa que seguramente San Pablo tendrá ante nuestro Señor Jesucristo por todos nosotros, por todos los cristianos, para que seamos fuertes en nuestra fe, para defenderla y para seguir difundiéndola. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.